Pulso económico, hoy jornada de viernes. Los viernes no es muy habitual que cambie la tendencia de una semana que ha sido muy negativa. Sin embargo, hoy es la excepción, gracias en muy buena medida al BBVA. ¿Cómo ha ido la bolsa en el día de hoy? Pues aquí lo tienen. Positiva, ha cerrado con 0,63 arriba, rompiendo la tendencia de 3 días de bajas importantes, algunos de ellos 6.452,2 al cierre. 3 empresas que avanzan positivamente, Viscofan, que hoy ha sido un subidón lo de Viscofan, 7,31, IAG recupera 5,59 y el BBVA, como les decía antes, 5,26. Las 3 compañías que destacan en sus bajas hoy en bolsa: Ferrovial 2,57 abajo, Bankia 1,08 abajo e Iberdrola, que pierde hoy en bolsa 0,93. Vamos a los sumarios que van a componer pues el grueso del programa. En primer lugar, tenemos que hablar de las previsiones de Producto Interior Bruto de doña Nadia Calviño, que en fin, tenemos algunos datos que están en contradicción con lo que algunos analistas van diciendo que nos va a pasar en los próximos meses y trimestres, y que bueno, pues aquí vamos a tratar de valorar para ustedes. También valoraremos algunos de los resultados que hemos conocido hoy, por ejemplo, el de CaixaBank, un banco que pues ha reducido un 42,6% sus beneficios después de dotaciones importantes de 1.161 millones. Hablaremos también de los datos que ha ofrecido Mapfre y de lo que nos jugamos en las elecciones de Estados Unidos, que están ya al caer, están ya a la vuelta del puente y que sin duda van a tener trascendencia para las economías europeas y para la española. Ya sin más, les presento a nuestros invitados esta noche. Ahora ya noche porque ya es oscuro. O sea que a mí me informan mis espías paraguayos de que ya es oscuro. Don Jorge Colvin, muy buenas noches. Un placer. Profesor de la EAI Business School. Don Joaquín Robles, hombre, bien hallado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le echaba yo de menos? Bueno, ya saben que él es analista de XTV y le agradezco mucho su presencia aquí esta noche de viernes, noche casi de Halloween. Cuénteme, ¿qué pasa con el IBEX, que ha puesto freno hoy a una semana negra, una semana dura, ¿verdad? Sobre todo, entiendo yo, gracias a Telefónica y al BBVA, sobre todo al BBVA, ¿no? Sí, quizás. Hemos visto la peor semana desde el mes de junio, 6,4 de caída. De hecho, han turbiado el comportamiento mensual con una caída del 3,2%. Y las restricciones han sido la clave, ¿no? Todos esperábamos que la segunda ola iba a impactar negativamente en los mercados, pero ha sido esta semana cuando se han tomado todo este tipo de medidas que lo que van a hacer es frenar la recuperación esperada para este último trimestre del año. Luego también la falta de estímulos en Estados Unidos, la incertidumbre por las elecciones, unos resultados empresariales mixtos. Ya hemos ido viendo las empresas que han presentado y por lo menos esa buena lectura, ¿no?, de cara a este final de semana en BBVA pues ha conseguido, ¿no?, cortar 4 sesiones de caída. Jorge, hoy cerramos el mes, es el último día útil, mañana también será un día de octubre, pero no funciona la bolsa, y lo cerramos con una caída del 3,9%. ¿Cómo has visto la sesión y cómo ves la evolución bursátil? ¿Qué adivinas que puede pasar en noviembre? Hombre, lo que sí está claro es que ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre. No dejemos de obviar que estamos en el IBEX en 6.400. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía hay una grandísima volatilidad, lo podemos ver por el VIX, con lo cual la expectativa, digamos, para noviembre, vamos a ser optimistas y posiblemente haya una mayor certidumbre, especialmente en Estados Unidos con las elecciones ya transcurridas, con lo cual es posible que veamos un escenario más optimista del que hemos visto en las últimas semanas. Bueno, vamos con algunos asuntos macro. Quiero que escuchen a Nadia Calviño a propósito del crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto. Los datos que hemos conocido esta semana muestran la fuerte reactivación de la economía y el empleo durante el tercer trimestre del año. Contamos, por tanto, con una buena base para la recuperación económica. Trabajar de forma coordinada en España y en Europa para atajar cuanto antes la pandemia y continuar apoyando a las empresas y familias. Fíjense qué bien lo hacemos. Quitamos la paja y nos quedamos con la chicha de las declaraciones, y en muy poquito tiempo hemos escuchado los 3 puntos de vista que convenía entender del punto de vista global de la ministra de Economía. El Producto Interior Bruto en España 16,7% en tercer trimestre, en el que parece que hay algo más de consumo y algo más de inversión, que ya veremos si esto continúa siendo igual en lo que queda de año.
Estos datos hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque es verdad que ha sido la subida más alta de la historia trimestral, pero también veníamos de la caída más fuerte, ¿no?, de la historia, con un 20,5% en términos de PIB. Eso se ve muy bien en ese gráfico que hemos hecho para ustedes, en el que ven el punto de caída, 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 y ahora como la recuperación pues va abriendo la V. La V se hace más ancha en la medida que la recuperación es más lenta, que es lo que nos pasa. Sí, hombre, hemos crecido en 16,7, pero fíjate lo que caímos, fíjate dónde estamos respecto de los niveles previos al COVID, ¿no? Que es lo que... ¿Y qué va a pasar en el último trimestre? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se atreve a vaticinarlo? Esa es la gran pregunta. Hasta ahora, en este tercer trimestre, hemos recuperado el 59% de la caída del PIB, y ahora el problema es que cuando se esperaba una fuerte recuperación sostenida y progresiva, nos hemos encontrado con la segunda ola, con nuevas restricciones, y lo más probable es que volvamos a caer de cara al último trimestre de año, empeorando, ¿no?, las perspectivas económicas de cara a 2021. Profesor Colvin, ¿cómo lo ves? Hombre, en la misma línea, yo creo que el gráfico lo está reflejando todo, es decir, de trimestre a trimestre es lógico, cuando tú estás en el suelo cualquier cosa puede ser positiva, lo que pasa es que cuando lo ves en términos interanuales es cuando ves la realidad, que es un menos 8,7%. En cuanto al escenario, evidentemente, aunque sí que es cierto que los presupuestos son maravillosos, los que han salido, que parece que en el 2021 todo esto va a ser resuelto en España, parece va a ser milagroso, lo que sí es cierto es que el consenso está en que España al menos 3 o 4 años va a estar en capa caída. Todo es relativo hasta que se compara. En el momento en que se compara deja de ser tan relativo. Por ejemplo, Francia, el Producto Interior Bruto crece un 18,2, es decir, que nuestro 16,7 podía ser mejor. El Producto Interior Bruto de la eurozona pues ha tenido un rebote global del 12,7% en el tercer trimestre. La economía alemana ha tenido un crecimiento menor, 8,2, porque la caída fue infinitamente menor, con lo cual pues ahí no se puede casi comparar. El paro en la eurozona está en promedio en el 8,3%, en España, les recuerdo, está en el 16,3%, o sea que, no sería yo muy optimista si fuera el titular de Economía con esta comparativa. Absolutamente, y además es lógico que el tercer trimestre que ha sido los meses de verano. Los meses de verano es de junio a septiembre, y entonces es cuando es precisamente el turismo, es cuando se han quitado las medidas de confinamiento, entonces cuando nos han dejado libres en ese sentido, es que es lógico que hubiese habido ese repunte. Ahora el repunte del consumo se debe a eso, claro. Exactamente, ahora vamos a ver la realidad después de esa utopía, ¿no? Una realidad torturada con nuevos confinamientos, con miedo entre los que tienen decisiones de gasto muy elementales. Tengo que comprar un frigorífico. Pues mira, sabes, como que si no se ha estropeado, déjalo, ya lo compraremos, ¿no? No, y el problema que se enfrenta España, bueno, pues también son problemas estructurales, ¿no? Venimos de un desempleo muy fuerte durante los últimos años, que ni siquiera hemos recuperado durante la expansión que ha habido en la última década, por encima del 16%, amenaza con seguir subiendo. Luego también un tejido empresarial dominado por empresas de pequeño tamaño, prácticamente el 70% de las empresas que luego generan ese empleo. Luego también tenemos que tener en cuenta que el turismo pesa un 16% en términos de PIB, se ha recuperado un 50% durante este tercer trimestre de la caída, pero todavía queda otro 50%, y sobre todo sopesa la incertidumbre de que no tiene vistas de mejorar con estas nuevas restricciones. Entonces quizá España va a tener más lastres, ¿no?, de cara al resto de países europeos. Bueno, vamos con los presupuestos. Había antes una referencia del señor Colvin sobre los presupuestos y hay un consenso. El consenso de los empresarios. ¿Qué nos dicen los empresarios sobre esos presupuestos que ya se han formulado por parte de la coalición de gobierno? Que son irreales, que son gastones y que están profundamente ideologizados. Lo que no nos dice el consenso empresarial español es si creen que esto va a pasar la barrera de Bruselas o no, que es lo que yo le pregunto a nuestros invitados. Veremos si la pasa. Suponemos que si los han planteado así habrán comprobado con ellos, ¿no?, su viabilidad, pero nosotros la gran amenaza que vemos ahora es el endeudamiento, ¿no? España ya va a sobrepasar el 100% de endeudamiento sobre el PIB, y esto con un entorno de tipos cero. El problema es que en la última década solo ha habido un año de superávit presupuestario. Parece que no va a seguir siendo así durante los próximos años, y claro, a medida que haces unos presupuestos en los que continúas gastando más que lo que ingresas, pues llegará un momento en que toda esa deuda, cuando un día el BCE decida subir los tipos de interés, te asfixie. Un día que, por cierto, dijo Christine Lagarde ayer que en diciembre va a ser el momento de empezar a
a reequilibrar los mecanismos. No fue más explícita, no, hasta ahí puedo leer, pero a mí lo de reequilibrar los mecanismos me suena a empezar tímidamente, pues no va a ser una cosa ni rápida ni espectacular, pero que los tipos de interés llegará un día en que tendrán que cambiar, eso es una evidencia que no discute nadie. ¿Qué tiene que decir usted de los presupuestos gastones, irreales e ideologizados, que dicen los...? Hombre, a mí lo que me sorprende es la estimación de una recaudación de unos 6.000 millones de euros. Se supone que ellos mismos reconocen que el impuesto a las rentas altas va a generar solamente 1.000 millones. Aquí la pregunta es, ¿de dónde se va a obtener esos 5.000 millones? ¿De las pymes? ¿De las rentas medias? Entonces, si atacamos a las pymes y a las rentas medias, es como a un ahogado que ya le terminamos de rematar. Y otra de las cosas que sorprende es que España es el único país que está apostando por una subida de impuestos. No sé, a mí como economista la verdad es que se me escapa y no acabo de elucidar dónde está la parte positiva de una subida de impuestos en este escenario. Desde luego. Y luego la pandemia, porque en la pandemia hemos visto el caso alemán. En la primera oleada vimos el caso británico, que se parecía mucho, que es decir, oiga, vamos a ver, pequeñas empresas, grandes empresas, autónomos, ¿cuánto facturaron estas 8 semanas que les proponemos que cierren su actividad? Facturaron 10.000 euros, ¿no? Venga, pues el 75% aquí lo entrega la Hacienda Pública germana, ¿no? Claro, eso es diferente. Eso a la gente le da mucha confianza. Que tengas que depender de la ayuda mínima vital, aquí que ya veremos a quién se la dan y cómo y a cuánto asciende, eso es otra cosa. Eso es una caridad para el pobre. Lo otro es un derecho que te reconoce quien te administra, tu gobierno. Y eso es como se construye un país con confianza y, cómo no, es aquí donde no se construye con confianza. Hablemos de algunos nombres propios en la bolsa en el día de hoy. Por ejemplo, CaixaBank ha presentado resultados, gana 726 millones. La crisis y el COVID le ha producido una merma en beneficios del 42,6% y su líder, Guillermo Gortázar, decía que se deben prorrogar los créditos ICOs y dar ayudas directas a sectores que tienen que sobrevivir. Bueno, me parece bien, como planteamiento sí. Es bueno. De hecho, gran parte de los beneficios que ha obtenido CaixaBank durante este último trimestre viene gracias al aumento que ha tenido en créditos, sobre todo a empresas, ¿no? Que ha crecido cerca de un 20%. A partir de ahora veremos, el entorno para la banca sigue siendo muy hostil. Tenemos que tiene los tipos a 0%, el margen de intereses se sigue estrechando, tiene que ir dotando provisiones si aumenta la morosidad, cumpliendo con los requerimientos de capital. Parece que son todo piedras en el camino y por lo menos que este tipo de entidades sigan presentando beneficios, pues es algo que debería tranquilizar a sus accionistas. Absolutamente. De hecho, yo creo que tenemos muy buenos ejemplos, por ejemplo, la Caixa, el BVA, y si entramos en la parte de aseguradoras, uno de los temas que has comentado, Xavier, que es el tema de Mapfre, ¿no? Mapfre ha sido espectacular, ¿no? Que ha presentado hoy sus resultados, gana 450 millones con un 2,7% menos tan solo, y que además ahí aguanta valiente diciendo que va a pagar dividendo, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, es que ha sido buenísimo. Tanto por ejemplo, en temas de EBITDA, que es, digamos, como el beneficio operativo, que ha sido un 30% mejor de lo esperado, está cumpliendo con los requisitos, como bien comentabas, de provisiones, lo está haciendo muy bien, y encima ya le ponemos el colofón de mantener el dividendo, cosa que BVA no lo ha mantenido, que ha sido la parte negativa. Bueno, ya tenemos un megavalor, ¿no? Mapfre. Bueno, Mapfre la verdad que parece que ha volado bajo el radar, no se ha puesto tanto las vistas de los inversores en ella y cae un 46% en lo que va de año, ¿no? Muy parecido al resto de entidades. Es verdad que el impacto, ¿no?, de la pandemia parece que ha sido menor en términos financieros. La semana pasada publicaba, ¿no?, que va a sustituir a Bankia por Correos en su división de seguros, que podría hacerle perder potencialmente 600 millones. Se lo ha tomado bien el mercado, a ver si a partir de ahora pues, bueno, empieza a monetizar esas perspectivas y remonta al valor que, como ya decimos, pierde cerca de la mitad. Todos pendientes de Banco Sabadell porque está en mínimos y porque parece que tiene a los bajistas sobre la chepa y que no le dejan levantar cabeza. Ha presentado resultados, su beneficio un 74% menos y anuncia unos planes de transformación digital y de eficiencia.
Sabadell, ya lo sabemos, es el banco que peor se está comportando, 74% de caída. De hecho, todas las semanas parece que hay rumores de posibles compradores, ¿no?, después de la fuerte caída. Tiene además el lastre, ¿no?, de Reino Unido, que tiene fuerte exposición allí y eso pues obviamente le está perjudicando. Y veremos, ¿no?, si es capaz de remontar, pero es un poco lo que hablamos siempre, ¿no?, de la banca. Aquí yo lo que veo es que muchas veces, o sea, el mercado lo que le asusta son mensajes contradictorios. Yo creo que el problema que ha habido aquí en Sabadell es que, por una parte, aparentemente se ha querido dar una imagen de que se están cumpliendo con las provisiones, pero hay un mensaje contradictorio, es reestructuración de empleados. Es decir, si vas tan bien y la cosa va empezando, ¿cómo es posible que vas a hacer una restricción de no solamente de lo que ya de prejubilaciones y de bajas voluntarias, sino que es que van a hacer 1000 más adicional? Y otra de las preguntas es ¿con qué dinero se va a pagar? Porque es que resulta que no se sabe cuál es la caja que tiene Banco Sabadell para poder hacer frente estas reestructuraciones. Ese es el mensaje contradictorio que yo, desde mi punto de vista, creo que el mercado no le ha gustado. Bueno, pues la última consideración en el día de hoy. ¿Quién va a ganar, Donald Trump o Joe Biden? Y lo digo porque esto no es una quiniela, sino que analicemos los intereses de España como país, de las empresas del IBEX, o no del IBEX solo, y los intereses continentales europeos que se juegan y mucho según lo que pase, ¿no? Veremos, ¿no?, el próximo martes. La verdad que durante las últimas semanas las encuestas han estado otorgando una ventaja de 9 puntos a Joe Biden, el candidato demócrata, pero lo cierto es que va a ser unas elecciones muy igualadas, igual que las de hace 4 años. Durante las últimas sesiones lo que estamos viendo es que los inversores no están tan atentos en quién va a ganar, sino en cómo será la ventaja, ¿no?, porque tienen miedo de que una ventaja ajustada pueda hacer que se pida recuento de votos, que puedan turbiar las semanas posteriores. Obviamente eso sería... De lo por hecho que va a haber recuento de votos, porque además ya son 3 elecciones en las que viene produciéndose ese fenómeno, incluso de la adulteración de votos. Y encima este año más que 60 millones han votado por adelantado, ¿no?, por todo el tema de la pandemia. Claro. Colvin, ¿quién crees que va a ganar? Hombre, lo que a mí ¿Y qué nos conviene? Sobre todo la pregunta la reformulo. Yo creo que, vamos a ver, lo que creo que nos conviene es, mirando al pasado, los analistas en principio pensaban que Trump no iba a ser bueno para la bolsa y luego tuvo unas subidas históricas en los últimos 3 años. Parece que a la bolsa le gusta que le cuiden a las empresas. También es cierto que Biden tiene la cruz de la parte de confinamientos. Gasto público, confinamientos, energías verdes, por la parte de Biden. Por la parte de Trump tenemos proteccionismo, tenemos problemas con China. ¿Qué es lo mejor para España? Hombre, la verdad que mirando a la historia, y aunque a mi juicio, pues la verdad, pues prefiero más Biden, posiblemente Trump sea la pieza más clave y que más va a gustar a los... Sobre todo porque tiene una carta que la vimos ayer, que es el crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo. Y eso, pues, lógicamente, presentarse a unas elecciones con esos créditos es difícil perderlas, ¿no? Me parece, claro. Y la gente que quiere pues trabajar, y además ahora también en Estados Unidos deben sentirse los ciudadanos más inseguros. Y si esto ha sabido, pues oye, virgencita, que me quede como estoy, no me vengas con cambios, no sea que lo vayamos a estropear. Luego tampoco ayuda la idea, son 2 presidentes o 2 aspirantes mayores, quizás muy mayores, pero tampoco la imagen de, digamos, de la fortaleza necesaria no acompaña al candidato demócrata Joe Biden. Sí, pero bueno, al final tiene su equipo detrás, independientemente, yo creo que de quién gane este próximo martes no va a tener realmente un impacto notable en las bolsas. Lo vimos, de hecho, hace 4 años, cuando era totalmente inesperado que ganara Trump y al final tuvo unas pequeñas caídas al principio y acabó subiendo el año cerca de un 9%. Así que bueno, veremos luego a la larga qué políticas adoptan. Lo vamos a saber pronto, no tan pronto como creen, porque me temo que habrá recuentos en varios estados clave. Den por hecho que Florida es uno de ellos. No tenemos tiempo para más. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a ustedes por su interés y su atención desde sus hogares. Yo les espero mañana sábado a las 10 de la noche para otro trepidante Más se perdió en Cuba. Muchas gracias.